queridos hijos, estando dentro del año de la fe y en la Semana de la Caridad, ¿por qué no decir que las dos lecturas que hemos escuchado son bien incómodas? Pero tengan ustedes paciencia, tengan caridad, hay que explicarlas. No puedo contarles un cuento de qué es lo que dicen de verdad, porque hay que decir la auténtica verdad, la Semana de la Fe y en la Semana de la Caridad. La primera lectura es aparentemente neta y exclusivamente política. No hay nada más político que la primera lectura. ¿Cuál es el problema que refleja? Que están aún en la formación del pueblo de Israel, una formación bien compleja que llevó un montón de periodos. Están en el momento en que no tienen gobernante físico, no tienen ciudades como las entendemos nosotros. Solo cuando hay alguna necesidad, una emergencia, entonces el Señor llama a un caudillo que les arregle la situación, que le llaman juez, termina la emergencia, cada uno regresa a vivir a su lugar. Y la gente decide, o un grupo de la gente decide tener un rey. Y se convocan en Gilgal, al lado del santuario de Silo, hacen una asamblea y se ponen un rey. Una elección de rey, de gobernante, es algo netamente político, ¿no? Y en la formación de un pueblo, en la escogencia del gobernante, es totalmente político. Más aún, el escoger la forma de gobierno es totalmente político. Pero aquí hay un problema grave. El rey, hasta este momento de Israel, es el propio Dios. Y entonces estamos en presencia, llamémosle así, de una especie de golpe de Estado. Serio. Abimelech, que es el que aparece aquí como coronado, de hecho no figura como el primer rey de Israel, va a ser Saúl. Porque además hay otro elemento que está aquí presente en la lectura. Cuando Saúl, algún tiempo después, la gente va a pedirle a Samuel, al profeta, que les nombre un rey. Aquí, sin contar con Dios y lo que piensa Dios. Luego también hay una especie de autosuficiencia, hoy diríamos una especie de democracia ahí más o menos entendida, según algunos. Se reúne un grupo y decide lo que hace, incluso sin haber convocado a los otros grupos. Recuerden que Israel son 12 tribus, aunque solo 11 de las 12 tiene territorio. El otro es sacerdotal, la tribu de Leví, no tiene territorio. Luego tenemos servida la polémica. ¿Qué tiene que ver una página estrictamente política, netamente política, dentro de la Biblia? ¿Y qué tiene que ver explicarse en fe? No hay otra explicación más que la política también está debajo de la fe y debajo de la religión. No hay otra. Y cuando quieren estas divisiones radicales entre la forma de pensar y la forma de gobernarse, más bien se lleva al caos. Es lo que le tocó vivir en parte a San Pío X. Porque es una mentira. Habría que decir a esos tan radicales, pensemos en nuestra revolución liberal, que está por tiempo de Celaya, con todo lo demás, el laicismo. Lo que se hace es poner otra religión, una religión laica, cuyo gobernante es que... Y vivimos después del comienzo del siglo pasado, vivimos otros momentos en el siglo pasado que fueron más crueles, donde hubo un cierto laicismo que se expresó como religión.
y hasta querían tener iglesia popular. Es la verdad. Vamos a decir después, digámoslo ya. El drama es que el ser humano es religioso por naturaleza y no puede vivir sin una expresión religiosa. Y se le ofrece la auténtica expresión que lo construye, lo libera, o se ofrece falsificaciones, desde las ideologías, desde la superstición o desde las artes de dominar a las demás personas. Hay que decirlo con todas las palabras, independientemente qué disfraz se pongan encima. O se ofrece la verdad y se permite el ir creciendo, o son formas de dominio, de esclavitud de las demás personas. Llámese como se llame, aunque se disfrace de lo que se disfrace, porque la mona, aunque se vista de seda, mona se queda al fin y al cabo, ¿no? ¿Cuál es el otro drama que aparece aquí, bien marcado? La iglesia y lo precursor de la iglesia, que es el pueblo de Israel en formación, son totalmente distintos. Tiene que ser realidades total, radical, de raíz, distintos. El término muy técnico para decir totalmente distinto es santo. Y si se fijan, cuando pedimos santidad, los datos es que son distintos a. Y el drama es que se quiere ser como los demás. Para no ser menos que los demás, es lo que van a invocar ante Samuel, cuando le piden que les nombre un rey. Para estar a la moda, otra vez se va a invocar, para que no haya tanta desarmonía, dicen, para ser de adelantada, que dicen otros, que viene la autosesión al oscurantismo de la iglesia, porque no es de avanzada como, que en el fondo son mentiras y tonterías, ¿no? Pero hay que decir algo y hay que... Y el drama es que no queremos ser distintos. No queremos ser santos, no queremos ser salvados. Quisiéramos ser como los demás, pero gobernando sobre los demás, pero sin tener la responsabilidad de un gobernante y sin tener el trabajo de un auténtico gobernante. Es decir, figurar, que nos hagan reverencias, que nos traten, pero sin entrar en los trabajos que tienen que ser. También está por acá. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? Ni nosotros lo sabemos. Si somos más caprichosos que chavalitos, y algunas veces tenemos más años y nos hacemos más caprichosos. Y entonces, ¿qué hacer? Romper toda esa majadería y comenzar un camino de una auténtica formación humana de liberación total. Esto está presente en esta lectura. Padre, ¿es malo tener gobernante? No, ni mucho menos. Al fin y al cabo, en este diálogo bellísimo entre el profeta y Dios le dice al profeta: ve, no te molestes, no es a vos al que te rechazan, es a mí, pero déjalo, dale gusto. Claro, Samuel pensaba que sus hijos, que eran también profetas, fueran también los que tuvieran un papelito y tuvieran unos certificados. Eso también está presente en todas partes del actuar humano. ¿Por qué no decirlo? Si no, sería un engaño. Y entonces a Samuel se le quedaban sus planes. Él era el profeta, sus hijos iban a ser los nuevos profetas, y de repente hay un grupo que le pide tener un rey, y entonces el profeta va a ser relativamente menos que el rey o va a tener que enfrentarse con el rey. Esa es parte del reclamo de Dios.
La segunda parte de esta primera lectura, incómoda, siempre cierta, se puede, en forma peyorativa y en sátira, aplicarse a los políticos de todas partes del mundo. Es este ejemplo que buscan quién va a gobernar y le ofrecen al olivo, y el olivo: voy a dejar de hacer mi función para gobernar. Ni loco. Y van buscando entre los diferentes personajes del bosque, y todos no están dispuestos a dejar lo que son. No lo dice el texto, porque al fin y al cabo el ser político es una auténtica vocación de Dios y es un auténtico sacrificio cuando seas auténtico político. Porque hay que decirlo. Al fin, quien se ofrece y condicionado es la zarza. La zarza es rastrera, no da sombra, solo tiene espinas. Si quieren que yo sea su gobernante, que vengan a cobijarse debajo de mí sin chistar. Por eso la ironía es fuerte. ¿Qué tenemos que decir de los políticos? En sí mismo, ¿por qué no? Si Platón mismo y Aristóteles reconocen que el hombre por esencia es político, es decir, tiende a vivir en compañía de otros en la polis y preocuparse del bien común, que está en nuestra propia naturaleza humana. Pero la clase política tiene que ser un llamado especial, y el llamado especial tendría que ser de Dios, desde luego, que es el creador, para dedicarse a pensar en el bien común. Como todo obrero tiene derecho a su salario, desde luego. No es que van a trabajar y ser políticos por amor al arte y van a comer formas y colores. Eso ni siquiera es humano y realista, y quien se lo diga los está engañando. Y que me meto a la política para vivir, eso es mentira. Una forma de vida también, un trabajo requiere ser remunerado, y ojalá esté remunerado, porque si no se van a servir con la cuchara grande y van a decir que no es remuneración, a los robos. Pero hay que seguir una vocación como Dios manda. Padre, ¿y cómo es posible que Dios llame a políticos a diferentes partidos? Eso de las divisiones es del diablo, y eso de... Quien les diga eso no sabe lo que dice. Dios, en su infinita riqueza, siempre es original. Y cada uno de nosotros es único e irrepetible, es original. Nosotros no somos copia de nadie, ninguno de nosotros. Y nadie nos puede sustituir. Podrán hacer nuestra función, pero sustituirme no. Soy único, irrepetible en toda la historia, ni siquiera de la humanidad, sino en toda la historia del mundo. Ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Soy único, irrepetible. Riqueza de Dios, potencia de Dios, que sabe hacer las cosas bien hechas. Pero esa individualidad de cada uno de nosotros es para que prestemos eso distintivo en la construcción del mundo que Dios desea. Por eso nuestro trabajo es único y irrepetible, por lo menos en el matiz. Padre, entonces significa que nadie puede decir que es inútil, ni porque es muy chavalito, ni porque es muy viejo, ni porque es muy sano, ni porque es muy enfermo, ni... Cada uno tiene un trabajo diseñado para él en la construcción, en la salvación del mundo.
en el reino de Dios. Y tenemos que aprender no a pensar todos igual. Sería horrible que todos pensáramos igual, sino a respetar el pensamiento del otro, y tenemos que aprender a dialogar sobre y saber incluso poner mi opinión al lado para buscar la opinión que sea buena para los demás. Padre, pero eso es un relativismo absoluto, no absoluto, porque hay puntos de verdades que sí son absolutas, inconmovibles, y eso es lo que nos da precisamente, nos marca el ámbito sobre lo que podemos dialogar y sobre lo que no sería diálogo, lo que sería un dominio de alguien sobre mí. Padre, ¿qué está diciendo? Dijimos que estábamos en la Semana de la Fe, ¿no? Pero en el año de la fe y en la Semana de la Caridad, pues digámoslo con toda la luz de la fe y con todo el amor de la caridad. Los que andan buscando una tercera clase de sexo y una familia distinta, una forma distinta de familia, eso no es por verdad. Eso no es por verdad. Y eso, por lo tanto, no es discutible. Eso es el dominio de un grupo por intereses inconfesables sobre la corrupción del resto. Y eso no es dialogable. Padre, pero es que el Papa dijo, a las personas las tenemos que respetar. Desde luego. Sea quien sea, es digno de respeto. Otra cosa es que sus ideas y sus acciones puedan ser imitadas o puedan ser acciones toleradas. Yo tengo que respetar a un asesino, que es un ser humano, pero no lo voy a dejar que siga asesinando a gente, por amor de Dios. Yo tengo que respetar al ladrón, pero no le voy a dejar que siga robando. A alguien que diga que ser gay, con todo el respeto, pero que no me ande enamorando a mí y no se meta a un grupo a enamorarme a los demás. Ahora nos entendemos, ¿sí? Y que no pretenda que yo le diga que su forma de actuar está bien, porque es perversa. Y es contra natura. Que de gustos no hay nada escrito, pero uy, padre, que se lo van a comer, total. O decimos la verdad, o la Iglesia también, en vez de ser instrumento de salvación, es un instrumento de decir mentiras y de quedar bien con la gente. Dicho con todo el cariño, con todo el amor. Entendemos entonces, desde este sentido de la política, por qué se nos pone el Salmo 23, Señor es mi pastor, sabiendo que el Antiguo Testamento llama también al rey pastor de Israel, y que tiene la obligación de pastorear a sus súbditos. Y si esta es obligación del gobernante, extendamos entonces sobre toda persona que tiene alguna autoridad sobre otra, sabiendo que esa autoridad viene de Dios, aunque en algunos casos está marcada por la propia naturaleza. Padre, ¿qué dice? Digámoslo con claridad, si algo no entiende, la autoridad de los papás sobre los hijos, marcada por la naturaleza del hecho de ser el papá y la mamá. ¿O no te lo marca la naturaleza? Engendraste, formaste, tuviste el parto,
pero sos el pastor para tu hijo, o la pastora si quieren ya, el gerente, el dueño de una fábrica, de un comercio, el jefe de personal de la empresa que sea, tiene que ser como pastor. Y tendría que repetirse el Salmo 23. Nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia lugares tranquilos, aunque pase por cañadas oscuras, hacia situaciones difíciles. Nada temo porque tú vas conmigo, tu vara, tu cayado me hace. ¿Qué tiene que ser en cada caso la vara y el cayado? Cada caso es cada caso. Desde que se corre la voz de que van a correr a todo el mundo y viene a operación limpieza, escoba, calmarlo, sí, no engañarlo, calmarlo. O si hay cambio en la parroquia, en el templo, porque algunas veces también hay operaciones de escoba por ahí, y el que viene quiere barrer a todos y el que se va le mete miedo al otro que el que viene va a destrozar todo. Hablo de parroquias y templos, ¿no? Quede raro que también se dé en otros niveles. Recordar ser pastores. Y cuando nos piden a los curas unas actitudes, saber que cuando lo están delineando, están reflejando las obligaciones de ustedes para con los suyos. Padre, ¿qué dice? Pues la verdad, piénsenlo y que sea objeto de su próximo examen de conciencia. El Evangelio de hoy, incómodo Evangelio de hoy, véase a como se vea, incomodísimo. Desde las relaciones obrero-laborales, que sería interesante analizarlas si hubiera tiempo. Remuneración, ¿cuál es el punto aquí? El Señor a lo que nos ha llamado, en primer lugar, es vivir la vida a plenitud. Y el trabajo al que nos ha agregado es el trabajo de la salvación. Y cada uno requiere salvarse. Y el que se mantiene fiel desde el vientre de la madre no va a tener más cielo que aquel que es evangelizado cuando está en su lecho de agonía y acepta convertirse segundos antes de morir. Porque el cielo solo hay uno. Cielo solo hay uno. Salvación solo hay una. El concepto molestó tanto en la antigüedad que incluso pensaron de que había diferentes círculos de cielo. Algo queda en la Divina Comedia de antes, ¿no? Como hay diferentes círculos, diferentes infiernos, hasta el infierno más infierno que hay. Pero es un rechazo de la mente humana aceptar lo que es absolutamente distinto a nosotros y lo que es perfecto. Padre, ¿qué aplicaciones prácticas tiene esto? Que no seas majadero, no esperes hasta último momento para pasarla bien. Sería la aplicación práctica. No seas majadero, no esperes hasta último momento para liberarte de toda esclavitud, para vivir la plenitud del amor y construir la plenitud del ser. No seas majadero. Padre, es que me voy a perder ¿de qué? De las cosas que te van a traer luego arrepentimiento, de las cosas que sabes que están malas, de las cosas que sabes que ofenden el amor, de padres que me confieso y todo se termina.
Yo tendría que decirle de verdad. De verdad. Te confesaste y recobrar los años que perdiste. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Y el que por andar de travesura, ahora hay que decir hombre o mujer, tenía el pelo grande, se lo cortó a la Mía Farrow. ¿De verdad te confesás y lo vas a volver a tener largo? ¿De verdad? O el que se tatuó, ¿de verdad te confesás y se va a borrar el tatuaje? Y el tiempo que perdiste, ¿de verdad lo vas a recobrar? Padre Dios todo lo puede, sí. Pero ¿por qué no decir que hay cosas? Y hay que decirlo con todas las palabras. Hay cosas que incluso me llevan a incapacitarme a amar. Lo repito. Hay cosas que me pueden llevar a incapacitarme a amar. Hay pecados reiterativos que pueden llegarme incluso a convertirme en no sujeto hábil para contraer matrimonio. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Hay personas que por nacimiento o por mala vida son totalmente incapaces de contraer matrimonio. Y si lo ocultan, la ceremonia será muy bonita, pero será una farsa brutal, porque ahí no hay sacramento ni hay posibilidad de sacramento. De la misma forma que alguien que oculte un pecado en la confesión, un pecado mortal, por mucho que sea en una ceremonia, no hay sacramento, no hay producto de los pecados. ¿Por qué? Porque Padre, y entonces significa que la cosa no es de jugar, no pasa nada, total me confieso, borrón y cuenta nueva. No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿El Señor perdona? Sí, perdona. Perdona la culpa, la pena hay que salvarla. Y la historia y la naturaleza jamás perdonan y jamás retroceden. Jamás. Padre, y entonces, no seamos majaderos, vivamos en la verdad. No esperemos para más tarde y que no nos anden contando cuentos. Con eso termino. Estudio profundo del catecismo, total, es el año santo de la fe. Repaso de los documentos del Concilio Vaticano II para que no me vengan con cuentos de que la iglesia no es iglesia. Y recuerden que hay algunos documentos del Vaticano II que son dogmáticos, constituciones dogmáticas, no se cambian, son permanentes. No es que nos ponemos de acuerdo y ahora lo vamos a cambiar. Vivimos en Nicaragua, el segundo concilio provincial está vivo. Concilio provincial, y los que vivimos en la diócesis de León, nuestros mandatos del segundo sínodo diocesano. Padre, ¿y para qué? Para abrir los ojos y colaborar con toda la conciencia en la salvación del mundo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.